Estimados dirigentes, deseamos que se encuentren bien. Estamos pasando por un momento complicado ocasionado por la contingencia sanitaria que estamos viviendo ya desde hace unas semanas. Son las 10:56 de la noche del día 28 de abril del año 2020 y bueno, pues hoy, después de varias semanas de no haber subido algún video, hemos estado ocupados en algunas actividades de organización, en otros espacios en los que participamos y ha sido un poco complicado poder realizarlo. Leía hace unos días con mucho interés la convocatoria que hace el Consejo Coordinador Empresarial a una conferencia nacional para la recuperación económica. Me llamó la atención, sobre todo a los sectores que están convocando, evidentemente todo lo que tiene que ver con el ámbito industrial y empresarial, pero también algunas otras organizaciones de tipo social. Y la gran pregunta que me surgió es, ¿dónde está la sociedad civil? ¿Dónde está agrupada la gran mayoría de la población? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? He visto en varias páginas que sigo, particularmente de organizaciones de corte sindical, pues muchos desplegados, muchos posicionamientos, pero no veo algo más allá. Considero que la organización desde este sector debiera de ser mucho más fuerte, mucho más intensa y plantear de alguna manera cuestiones muy puntuales de la crisis económica que también se va a desatar con motivo de esta pandemia, ¿no? Lo digo porque obviamente me parece que la actitud que están tomando muchos sectores de la sociedad civil, que aún están comprometidos con causas de los trabajadores, de los campesinos y de algunos otros sectores, están esperando de alguna manera que sea el gobierno el que dé el primer paso. Como lo hemos comentado en entregas anteriores, nosotros consideramos que el cambio tiene que venir necesariamente desde la sociedad civil, particularmente sindicatos, núcleos ejidales, el sector cooperativista, y de alguna manera no los estamos viendo. Creo que es un buen momento para reflexionar, llevar a cabo este tipo de encuentros y orillar de alguna manera al gobierno federal y a los gobiernos de los estados a que se sienten a platicar en estos espacios de alguna manera de discusión y de debate de qué es lo que se va a hacer y con ello garantizar que los sectores que se están representando sean escuchados y estén representados en la toma de decisiones. Considero que estamos siendo muy pasivos, son importantes desde luego los desplegados, los posicionamientos, los comunicados, los llamados, pero necesitamos tener una participación más activa como lo está haciendo el sector empresarial. De alguna manera el gobierno federal particularmente y el sector empresarial están partiendo de que ellos son los únicos que van a poder establecer los mecanismos para poder reactivar la economía del país una vez que se empiece a levantar paulatinamente esta contingencia. Y yo creo que eso es un error. En muchas de las ocasiones el permitirlo, porque además ha ocurrido en el pasado, nos lleva con el paso del tiempo a decir que no fuimos escuchados, a decir que no fuimos incluidos, pero lo cierto es que no estamos planteando de manera puntual alternativas. Evidentemente que en este momento muchos de los fenómenos que estamos viviendo permiten la crítica, pero necesitamos ir más allá, necesitamos ir más allá de los ideales, necesitamos ir más allá del deber ser para entrar a cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? En este sentido, hacemos un llamado a la gran mayoría de organizaciones, centrales campesinas, urbanas, confederaciones, federaciones y todas aquellas organizaciones de este corte para que lleven a cabo, para que se empiecen a organizar, mejor dicho, y lleven a cabo este tipo de espacios de discusión, primero de manera virtual tal vez, en algunos espacios muy reducidos, pero sí garantizar que estemos representados en la toma de decisiones
y en las medidas que va a llevar a cabo el gobierno federal. Creo que seguirá siendo un error que la gran mayoría de recursos que pueda destinar el gobierno federal se vayan a sectores como la banca, se vayan a sectores particularmente de corte empresarial. Necesitamos ver cómo vamos a reactivar la economía en el sector primario y en el sector secundario, fundamentalmente. El sector terciario de servicios, fundamentalmente, me parece que puede esperar un poco en este momento, porque lamentablemente no son servicios de primera necesidad. Y creo que nuevamente esta situación que estamos viviendo tan caótica, tan de incertidumbre, nos está mostrando que las decisiones que se han tomado han sido fundamentalmente erróneas y que continuar por ese camino pues evidentemente nos va a llevar a una recuperación muy lenta y quién sabe si logremos el objetivo deseado, ¿no? Es una gran cantidad la de empleos que se han perdido en estas semanas de contingencia y necesitamos que de alguna manera la recuperación sea lo más pronto posible. Con ello no quiero decir que hay decisiones que se puedan tomar de manera contundente que nos lleven a una recuperación no dolorosa o poco dolorosa, mejor dicho, perdón, y rápida. Eso creo que no se va a dar. Necesitamos darnos o hacernos a la idea y sí poder celebrar un gran pacto entre el gobierno federal, toda la estructura gubernamental en general, el sector empresarial, pero particularmente este sector que es el mayoritario de la población, que es el de los trabajadores y los productores, para poder llevar a cabo este proceso de recuperación económica, poder definir qué es lo que va a ocurrir con estos tratos que tenemos con muchos países. Hay que recordar que en estos días entra en vigor gran parte del famoso TEMEC y obviamente necesitamos ver si estamos en condiciones de poder asumir las responsabilidades que se tienen, ¿no? En este sentido, insisto, hagamos un llamado porque hay que recordar dos cuestiones que aquí hemos señalado N cantidad de veces. El cambio en general en el modelo y en esta contingencia que estamos viviendo y crisis económica va a venir necesariamente de la sociedad civil y no va a venir del sector empresarial o cuando menos no únicamente. Ese es el llamado por un lado y la otra cuestión es que aún hay mucho por hacer, como lo hemos también dicho al final de nuestros videos. Tenemos en este momento un gran reto enfrente, quienes aspiramos a organizar a la sociedad en términos políticos, sociales y económicos, tenemos un gran reto enfrente y yo creo que ahorita la situación que estamos viviendo deja de manifiesto que necesitamos formarnos con profundidad, con mucha seriedad y que ya tenemos que dejar de creer que las simples opiniones nos van a llevar a grandes acciones de transformación. Tenemos muchos aspectos que revisar, tenemos mucha información que asimilar a nivel de conocimiento para tomar buenas decisiones. Lo hemos dicho también en varios momentos. Líder es la persona, hombre o mujer, que tiene la capacidad de tomar decisiones en los momentos de incertidumbre. Y qué mejor momento que este que estamos viviendo, cuando tenemos que demostrar que tenemos la capacidad desde luego de aportar para nuestras organizaciones, para nuestros agremiados, para la gente que representamos, pero también que tenemos la